Venimos hablando de la oración puntualmente como un río, como aguas que fluyen, que saltan para vida eterna. Y es muy importante que usted y yo podamos capturar la idea de la oración, y hoy queremos hablar puntualmente de la oración profética. Existe una oración profética que fluye cuando usted está diciendo cosas que no están bajo su gobierno, no están bajo su autoridad. Sin embargo, usted las declara y esas cosas se cumplen. Y muchos de nosotros nos preguntamos por qué se cumplen cosas que yo digo si no me considero tener un oficio de profeta, o tener un don de profeta, o no me considero yo con la autoridad para profetizar. A muchos de nosotros nos ha sucedido que hemos profetizado por el impulso del Espíritu, y las cosas se han cumplido porque el que habló a través de tu boca fue Dios. No necesariamente debe de ser un profeta el que ora proféticamente. ¿Me escuchó? Se lo voy a volver a repetir. No necesariamente tiene que ser profeta el que ora proféticamente. Hay un montón de gente en la Biblia que profetizó no siendo profeta. Entonces significa que hay oraciones proféticas que no requieren ni del oficio del profeta, ni del don de la profecía, ni de alguien que se considere profeta. Son sencillamente oraciones que vienen por el Espíritu de Dios, y como el Espíritu de Dios es profético, usted solo se suma a orar lo que el río está diciendo. ¿Se entiende? Entonces esto no es que hoy David le predicó a los profetas. No, hoy predicamos para todos nosotros, porque todos podemos profetizar. El apóstol Pablo dice que todos profeticen. O sea que la idea es que todos podemos meternos en esos ríos que estamos hablando, en profundidades del río profético, y declarar palabra, ¿sí? Y eso hace que tu oración se vuelva profética. La Escritura testifica que la profecía mayor es la palabra escrita, el logos. Entonces, cuando usted va a orar por alguien y usted no encuentra en su espíritu una profecía para decir, usted diciendo lo que está escrito, usted está profetizando. No necesariamente hay que inventar algo para sorprender al que estamos orando, porque podemos ir con lo que dice los profetas en las Escrituras, porque todo está cumplido en Cristo. Entonces la Escritura es la profecía mayor cumplida en Cristo, y usted sencillamente se vuelve un edificador, un colaborador de Dios, alguien que afirma en su hermano, porque todos en algún momento necesitamos escuchar, o necesitamos ser afirmados en la fe, confirmados en la palabra. ¿Cuántos en algún momento necesitaron ser confirmados y vino una profecía y usted dijo, gracias Señor, porque fui confirmado, se afirmó algo adentro mío? Bueno, para eso está el cuerpo, para eso estamos nosotros, para poder ministrarnos unos a otros en el río de Dios. Ahora, Apocalipsis 19, versículo 10, dice, hablando Juan acerca de su experiencia con un ángel que vino a hablar con él, y cuando Juan experimenta esta voz celestial, él reconoce que la voz de Dios está en ese ángel, y por eso Juan tiene la sensación de escuchar a Dios y de postrarse delante del ángel. Ahora, no es porque Juan sufriera la idolatría. Lo que sucedió acá es que Juan escuchó la voz de Dios, y como él escuchó la voz de Dios, él fue sensible a la voz de Dios y dijo, bueno, Dios es el que me habló, este tiene que ser Dios. Y el ángel le dijo, no, te equivocaste. Sí tengo la voz de Dios, pero yo no soy Dios.
Es como cuando usted escucha la voz de Dios en su pastor y usted siente una idolatría por su pastor y no debiera ser así. O siente una idolatría por el profeta y no debería ser así. Es la voz de Dios en la boca de un ser humano, pero el ser humano no es Dios. El pastor no es Dios, el profeta no es Dios, es la voz de Dios. Entonces, ¿qué dice el ángel? Mire qué bueno que es esto. Dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué? Porque reconoció la voz de Dios, reconoció que era el espíritu profético de Dios. El ángel me habló y me dijo: mira, no lo hagas, no me adores, yo soy consiervo tuyo. O sea, entre consiervos no puede haber adoración. Eso elimina, hermanos, que usted y yo adoremos ángeles, querubines, serafines y todo lo que tiene que ver con el ámbito angelical, y de ahí para abajo todo ser humano que tiene un don de Dios. Usted y yo no podemos adorar ni a ángeles ni a ningún ser humano que tiene un don de Dios. Mira, ese mira es presta atención, no hagas lo que estás haciendo, yo soy tu consiervo. Tenés que entender que lo que hay adentro tuyo es lo que hay también en mí. Somos consiervos. Y también yo soy consiervo de tu hermano. O sea, aunque yo tenga la voz de Dios, dice este ángel de autoridad. Hermanos, era un ángel de autoridad. Juan estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Todo Apocalipsis, Juan escucha la voz de Dios. Era un ángel que tenía genuinamente la autoridad de la voz de Dios. Por eso Juan tiene esta reacción. Es Dios. Y él le dice: abrí los ojos, yo soy Dios, soy tu consiervo. Es más, también soy el consiervo de tus hermanos. Entonces también soy consiervo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Sí? Y ahí está lo revelacional. Le dice: ¿quieres adorar? ¿Tenés ganas de adorar? Adora a Dios. Es lo que estamos tratando de ministrar cuando la gente dice: no, este es el pastor, este es el ungido. No, es Dios. No, esta es la iglesia. Lo que pasa en la otra iglesia no es como lo que pasa en esta iglesia. No es la iglesia, es Dios. Es Dios. No nos adoramos entre nosotros. A ver, apenas que Dios nos usa por gracia, hermano, nos vamos a andar adorando. Entonces dice: pero si vas a adorar, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús que retienen tus hermanos es el espíritu de la profecía. Entonces el espíritu de la profecía significa que ahí, hermanos, todos los que tenemos el testimonio de Jesús, podemos fluir en el río. Recuerde usted que ya hemos explicado un montón de veces que cada vez que la Biblia dice espíritu, dice ríos, dice aguas. Los que retienen el testimonio de Jesús retienen el río profético, porque es el espíritu de la profecía. Entonces el río profético existe. La teología no lo puede esconder, no puede decir que no, porque Juan veía al río profético continuamente. Las aguas que salen del trono y del cordero, las aguas que traen sanidad sobre las naciones, las aguas que son salutíferas. Lo que veían los profetas era algo espiritual que Jesús dijo: ustedes lo van a recibir cuando crean en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. O sea, todo coincide, no se escapa absolutamente nada, porque la Escritura, hermanos, no necesita que yo la defienda, se defiende sola. Entonces acá dice el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía lo retiene la iglesia, todos los que tienen el testimonio de Jesús.
¿Cuántos recibieron a Jesucristo? Usted recibió el espíritu de la profecía. Mire, siempre le conté lo mismo, pero a mí me marcó y me sorprendió una vez que un hombre me estaba invitando en Chile, un pastor que era de un pueblo, bueno, por allá, lejos, como La Serena, por ahí, uno de esos pueblos. Y este pastor me dijo, me gusta el mensaje que usted tiene y me gusta su forma de profetizar, porque siempre nosotros anduvimos involucrados con el tema profético. Entonces dice, yo quiero invitarlo a mi congregación. ¿Puede usted venir a mi congregación? Sí, cómo no, ningún problema. ¿Cuáles son los requisitos? No tengo ningún requisito. ¿Cómo no hay requisito? No hay ningún requisito. Buscamos la manera de llegar, si puede ser en vehículo o en colectivo o en lo que sea. Y después no hay absolutamente ningún monto de ofrenda que tengan que juntar como para que yo vaya. Sencillamente voy. Y usted entenderá de honra, usted entenderá de todo lo demás. Pero yo, si el Señor me pide que vaya, voy. No tengo ningún problema. Siempre ha sido así. Siempre nos hemos movido de la misma manera. No hay un cachet o algo así como para imponernos en hoteles y en cuestiones por el estilo. Entonces, me dice, sí, no hay problema. Qué bueno, buena noticia. Que usted no me ponga un monto de ofrenda y que tampoco me esté pidiendo pasajes de avión y todo lo demás. Lo que sí le voy a pedir una cosa, me dice. Bueno, le digo yo, pídame, no hay problema. Yo no quiero que usted me hable de lo apostólico y lo profético. ¿En serio? Le digo yo, sí. Dice, porque ese tema acá en Chile, mire pastor, han hecho muchas maldades y han hecho muchos líos con el tema de los apóstoles y los profetas. Le digo, pero usted me estaba diciendo que sí, usted creía en las profecías. Sí, creo en las profecías, pero el tema de lo apostólico y todo lo demás todavía no me cierra a mí. Dice, así que hasta usted puede hablar de dinero si quiere. Si usted quiere hablar de prosperidad, hable de prosperidad. Usted quiere hablar de pactar, de sembrar, de ofrendar, ese mensaje, puede hablarlo, pero no me hable de lo apostólico y lo profético. Entonces yo le digo, bueno pastor, mire, no tengo ningún problema, pero sí le voy a hablar de Cristo. ¿Puedo hablarle de Cristo? Y me dice, sí, claro, de Cristo usted puede hablar. Bueno, le digo, pero quiero que note algo. Y le leí este pasaje. Quiero que usted note esto. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted recibió el testimonio al cual se le llama el espíritu de la profecía. Eso significa que aunque yo quiera negar que los profetas existan, yo nunca voy a poder negar que lo que yo he recibido, que es Cristo, es el espíritu de la profecía. Entonces le dije, querido pastor, si usted recibió a Cristo, usted recibió el espíritu de la profecía. Por consecuencia, usted no puede negarse a lo profético. Pero Hebreos capítulo 3 dice que Cristo es el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra profesión y de nuestra fe. Son los únicos dos pasajes que yo usé para hablar con ese pastor. Y él andaba con una Biblia de esas grandotas y fuimos y leímos. ¿Puede ponerme? Hebreos 3. Entonces le leímos este pasaje y después fuimos a Hebreos 3. Y miren lo que dice Pablo. Por tanto, hermanos santos, participantes, ahí le está hablando a la iglesia, a los participantes del llamamiento celestial, considerad, ¿a quién? Al apóstol. ¿Y qué más? Y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es, ¿quién es? Cristo Jesús. O sea que cuando usted dice, Señor, yo te recibo en mi corazón, lo que viene a meterse adentro de usted es un sumo sacerdote que trae un sacerdocio nuevo y un apóstol. Usted tiene un apóstol adentro que se llama Cristo Jesús.
Imagínense la cara del pastor cuando yo le estaba diciendo esto y él me pedía que yo no le predique de lo apostólico y profético. Entonces él comenzó a abrir los ojos así y dice, pero está tan claro ahí, a mí nunca me lo explicaron así. Mire, hermanos, usted recibe no solo a Cristo, sino todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene. Yo no puedo decir, ay, sí recibo a Cristo, pero esta parte no la comparto. Como me decía un amigo a mí hace algunos años atrás, comparto 50 y 50. 50 comparto y 50 no comparto. Yo le decía, no, si no compartís el 100%, no podés elegir qué cosas tomar y qué cosas desechar. ¿Recibiste a Cristo? ¿Cuántos recibieron a Cristo? Vuelvo a hacer la pregunta. Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Entonces yo no puedo decir yo no tengo. Usted no puede decir yo no tengo. ¿Por qué? Porque recibiste a Cristo, recibiste todo lo que Cristo es y recibiste todo lo que Cristo tiene. Y si Cristo lo tiene, usted lo tiene. Y si Cristo es, usted es. Mire, esto es mucho más que una religión, es una realidad. La realidad del Espíritu es que a quien he recibido, quien me habita, contiene toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, ¿cómo usted y yo no nos vamos a meter al río profético si tenemos el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía? Es imposible que usted no profetice cuando ora, porque lo que está fluyendo a través de usted es el espíritu de la profecía. Ahora, sí hacemos diferencia entre el don profético o el oficio del profeta o alguien que tiene su llamado a profeta. Eso es otro asunto, eso es para otra escuela. Pero por ahora, como este es un tema de oración, dijimos, todos podemos ser proféticos sin necesariamente ser profetas. ¿Sí? Podemos orar proféticamente sin necesariamente ser profeta. En la Biblia hasta Saúl profetizaba, hermanos. Se animaba a profetizar Saúl y quedó como testimonio la gente diciendo, ¿cómo Saúl también entre los profetas profetizando? ¡Wow! Balaam profetizaba, el burro de Balaam profetizaba. Mire, más profético que el gallo que le cantó a Pedro. Y algunos dicen, no, pero no era un animalito de plumas, el gallo era el sonido del cambio de guardia y todo lo demás, lo que sea, algo sonó y Pedro lloró, punto, era profético. Número 1, desde el inicio la voz de Dios es la expresión de Dios en el poder y la autoridad. O sea, si yo tuviera que explicar a Dios, porque a Dios no lo podemos explicar, es tan grande, tiene tanta deidad, tiene tanto poder, que es difícil explicar a Dios. Pero sí podemos decir que desde el inicio, todo lo que Dios expresó y todo lo que Dios manifestó en poder, en gloria y en autoridad, lo hizo mediante su voz. O sea que lo representa en deidad a Dios es su voz. Amén. Después un montón de cosas, pero como esto tiene que ver con el río profético, vamos a entender esto. Entonces, lo que representa a Dios en poder, autoridad, gloria y todo eso es su voz. Él, a través de su voz, hizo todas las cosas, conmovió los cielos. Su voz, hermanos, es una expresión de autoridad. Número 2, la oración profética
contiene la voz de Dios. Por consecuencia, la oración profética tiene la autoridad, la gloria y el poder de Dios. ¿Sí? Amén. Estamos hablando de Dios en la profecía y lo que la oración profética va a manifestar. Entonces, podríamos decir que como todo lo que Dios hace y todo lo que, como Dios se mueve, usa su voz, podemos entender que lo hace profetizando. ¿Por qué? Porque Él declara las cosas que no son como si fuesen. Él llama lo que no es para que sea. Él se anticipó a decir y a inspirar a los profetas para que usted y yo tengamos una realidad hoy. Entonces, hermanos, más profeta que Dios, imposible. Y si cuando oro, la voz de Dios viene en ese cauce, en esas aguas, y comienza a fluir por mi boca, entonces mi voz comienza a emanar la autoridad de Dios. Toda oración que es profética tiene la autoridad de Dios. Número 3, la creatividad de Dios fluyó mediante su voz. Todo lo hizo con su voz. O sea que este Dios creador y creativo usa su voz para la creatividad. Entonces, toda oración, número 4, toda oración profética contiene el poder creativo de Dios. Eso significa que hay cosas o hay ámbitos o hay acciones que se vuelven proféticas cuando usted está orando. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que creó todas las cosas con el sonido de su voz, ahora está hablando a través de tu boca. Y el mismo que creó antes puede crear ahora. No solo para milagros, señales, maravillas y todo eso, sino para lo que Él quiera crear. Dios puede crear un ambiente de ministración. Dios puede crear un órgano donde hay una enfermedad. Dios puede crear lo que Él quiera porque Él es el creador de todo y su voz contiene el poder de la creatividad. Cuando usted y yo estamos orando, el poder de la creatividad fluye a través de nuestra oración porque estamos en el río. Va a llegar el momento en que te vas a animar, no porque tu mente lo haya planificado, sino es el creador de todas las cosas. Entonces, hermanos, el espíritu que fluye, el espíritu va a crear a través de usted. Entonces, la oración que es profética, ¿sí?, tiene la creatividad de Dios. Número 6 o número 5, la comunión de Dios estaba siendo sostenida por su voz. Eso significa que cuando Dios hablaba con Adán, ni siquiera Dios necesitaba un idioma. ¿Por qué? Porque era de espíritu a espíritu. La comunión es de espíritu a espíritu. Entonces, alguien me preguntó alguna vez y me dijo, ¿y qué idioma hablaba Adán? Nadie puede decirte qué idioma hablaba Adán. Algunos dicen, no, porque el hebreo es el idioma de Dios. No, el hebreo se inventó muchísimo después. Antes del hebreo existían los idiomas semitas, por ejemplo. Y antes de eso existían otros idiomas. Los arcaicos también son, hermanos, idiomas donde la gente usaba la comunicación. Pero cuando Dios quería hablarle a Adán, no lo hacía mediante la comunicación, lo hacía mediante la comunión. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. ¿Eso qué es? ¿Mediante comunicación? No, es mediante comunión. La comunicación tuvo que venir después porque ahora Dios se quebró la comunión, ya no estaba Dios adentro de Adán, se salió Dios de Adán y dijo, bueno, ahora necesito un idioma para comunicarme, porque ya no tenemos comunión. Pero antes de que existiera el idioma, estaba la comunión. O sea, ¿cómo se evidencia que el cuerpo de Cristo, la iglesia,
tiene comunión con Dios es que Dios habla a través de su cuerpo, habla a través de su iglesia, fluye a través de usted, a través de mí. Estamos en el punto 7. Tenemos un Dios que habla, ya hemos hablado mucho de eso. Un Dios que tiene boca y habla. Esa es la evidencia de un Dios que nos habló a través de los profetas, pero en el postrer tiempo nos habló a través del Hijo y nos sigue hablando a través del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, el Espíritu les hará saber todo lo que ha de venir antes de que las cosas sucedan. O sea que lo profético es innegable. Nadie puede negarlo. Antes nos hablaron los profetas, después nos habló Cristo mismo, ahora nos habla el Espíritu Santo. Entonces no podemos negar el río o el espíritu de la profecía. Entonces tenemos un Dios que habla. Los ídolos tienen boca y no pueden hablar, pero usted tiene un Dios que no es un ídolo, sino que habla mediante la escritura, mediante la gracia, mediante el mensaje. Dios sigue hablando mediante sueños, visiones, profecías. Dios sigue hablando. Obviamente que Dios nunca va a contradecir lo que se estableció como profecía mayor, pero sí Dios sigue hablando. ¿Sabe que la experiencia más fuerte que recibe la gente es cuando escuchan a Dios y no pueden negarlo? Una palabra puede cambiar toda tu vida, toda tu casa, toda tu familia. Así que es muy importante eso. Entonces, la comunión era sostenida por la voz de Dios. Hoy la comunión es la evidencia de que Dios habla a través del cuerpo de Cristo. La expresión de Dios es espíritu y vida. El 8 era que la oración profética es el testimonio de la voz de Dios con el Hijo. ¿Sí? El 9 es que la expresión de Dios es espíritu y vida. ¿Sí? Desde el principio, hermanos, desde el Génesis, espíritu y vida. Dice, ¿qué dice el Génesis 1:1? Vamos. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Hermanos, ese es el Génesis. Todo eso está en tu vida ahora en Cristo. Entonces, la expresión de Dios es espíritu y vida a través de su palabra. Estaba todo desordenado y vacío, pero estaba el Espíritu moviendo sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo, Dios habló, sea la luz, y apareció la luz. Y Juan dice, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo fue creado por Él, sin Él nada de lo creado hubiera sido creado. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tremendo, hermanos. Si no nos aprendemos estos dos principios, ¿por qué? Porque Juan 1:1 es el Génesis revelado. Lo que escribió Moisés fue Génesis, o como dicen los hebreos, Bereshit. Ahora, tanto Génesis o Bereshit como Juan 1 está hablando de lo mismo. Dios en su voz, que ahora puede fluir mediante una oración profética de la iglesia. Pero qué poderoso es esto. Parezco el único entusiasmado acá, hermanos, pero si yo entiendo que en el río del Espíritu una oración profética puede traer este cauce, impartir espíritu, impartir vida, porque es Dios, no somos nosotros. Entonces, ¿qué punto estamos? 10. El punto 10 es la oración profética. Es una impartición de espíritu y vida. ¿Cómo yo sé si mi oración es profética? Porque se está impartiendo espíritu y vida en la gente que está ahí.
en el ambiente, en la ciudad, sobre los cielos. Donde quiera que voy, se imparte espíritu y vida cada vez que usted y yo oramos proféticamente. Dios lo hizo en el Génesis, ahora lo hace a través de usted. Punto 11. Lo profético de Dios es para entender los tiempos. ¿Por qué Dios le hablaba a los profetas? Para que se entendieran los tiempos que venían. Se avecinaban tiempos, entonces Dios tenía que levantar la voz de un profeta y avisarle al pueblo: tengan cuidado que viene esto otro viene. Muchos profetas fueron usados para traer un entendimiento de tiempos. Hoy los tiempos son espirituales. Hoy hay procesos que son espirituales. Hoy hay cosas que suceden espiritualmente y se requiere del espíritu profético para entender algunas, no sé si dimensiones podría llamarlo, podría llamar algunos ámbitos de autoridad espirituales, siempre hablando de lo espiritual. Algunos procesos que tienen que ver con la voluntad de Dios en la vida de las personas. Mire, hermanos, cuando Jesús le dijo a Pedro: el diablo me pidió para zarandear tu vida, yo oré al Padre para que tu fe no falte. Ahora, Pedro, te van a zarandear. Esa era la profecía, ¿o no? Te estoy avisando que te van a zarandear, pero yo oré para que tu fe no falte. Hermanos, ese era el aviso, esa no era la profecía. El aviso era: el diablo me pidió para zarandear tu vida y yo oré para que tu fe no falte. Así que la zaranda viene. Pero en esa oración donde yo oré para que no te falte la fe, entendí que vas a salir de esa zaranda. Y ahora te voy a profetizar: cuando vuelvas, cuando salgas de la zaranda, vos vas a confirmarle a tus hermanos lo que has aprendido, lo que experimentaste. ¿Ves? Ahí estaba fluyendo el río de la profecía. ¿Por qué? Porque se le estaba avisando que no le iba a ir bien en algunas áreas, pero que después tenía una función, porque iba a salir de ahí y tenía algo para hacer, y era confirmar a los hermanos. Entonces, cuando usted está orando proféticamente, muchas veces el Señor lo va a llevar a dar entendimiento de los tiempos. Dice el punto 12: la oración profética desata discernimiento de tiempos y ámbitos que son espirituales. Entonces, cuando usted y yo estamos orando proféticamente, alguien está entendiendo y alguien está teniendo el discernimiento de lo que le está pasando. Pero imagínese que uno se para acá a decir cosas que no sabe, pero que Dios sí las sabe. Y este Dios que sí las sabe, a veces viene como con una espada a partir el alma y el espíritu y discernir los pensamientos. Y uno dice: ay, que alguien le contó al pastor. No, hermanos, es el espíritu profético que quiere trabajar adentro tuyo. A veces nos herimos hasta que entendemos que era de Dios, que sí Dios había hablado, que realmente se cumplió lo que nos dijo a través del cuerpo, a través de un hermano. Bueno, el 12 era que la oración profética desata discernimiento de tiempos y de ámbitos espirituales. Eso significa que cuando usted se pone a orar proféticamente, alguien está discerniendo un tiempo, un ámbito, algo se está revelando, a alguien le está cayendo la ficha ahí. Dios algo está haciendo ahí, que es iluminar nuestro entendimiento. Amén. El 13 es que lo profético de Dios es para madurar el crecimiento. La Biblia dice que nosotros los seres humanos, algunos sembramos, otros regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Ese Dios que da crecimiento fluye mediante el río que es el espíritu de la profecía. Por consecuencia, toda oración profética traerá crecimiento y madurez en el entendimiento de las personas. Esa oración profética a usted lo está haciendo madurar, a usted lo está haciendo crecer. Mire, yo sé que hay un nuevo tiempo
para las mujeres de esta casa. Sé que hay un ámbito espiritual, hay un ámbito del río, tiene que ver con el río de Dios, que es lo profético. 14. La oración profética trae crecimiento y madurez en el entendimiento. El 15 es que lo profético de Dios es para la reforma de la iglesia. Mire, cada vez que Dios quiso reformar algo de su pueblo, levantó profetas. Y cada vez que Dios quiere reformar algo de la iglesia, sigue usando profetas. Entonces, la teología tiene un gran problema de contradicción. Se contradicen mucho y yo amo mucho el testimonio de la escritura. Soy muy escritural y usted lo sabe. Sin embargo, aunque la teología es sumamente escritural y según la hermenéutica y bueno, le buscan todo para razonar y entender en la razón, hay cosas que son del Espíritu. Y la reforma que Dios trae en la iglesia, Dios está usando su Espíritu. Y como el Espíritu es profético, la reforma se vuelve profética. ¿Cuántos han orado por cambios? Eso es reforma, hermanos. Que Señor, que cambie esto, que cambie esto otro. Ya me aburrí de esta religión, ya me aburrí de esta estructura, ya me aburrí de esto, siempre lo mismo. Bueno, cuando usted comienza a orar proféticamente, usted comienza a clamar por reforma. Ahora, el primer reformado va a ser el que está orando. Entonces Dios te va a agarrar y te va a decir, ¿querés reforma? Vení para acá. Y ahí te va a dar vuelta como una media el Señor. Y una vez que vos entiendas con la libertad y el criterio de la mente de Cristo, ahora Dios te dice, bueno, ahora seguí orando para que también se pueda cambiar la mentalidad de tu hermano. Es que la oración profética manifiesta tiempos de cambios y de reformas dentro de la iglesia. Un lugar que tiene gente orando proféticamente nunca podrá solidificarse en una estructura. ¿Por qué? Porque Dios va a romper toda estructura. No habrá estancamiento. Donde hay aguas proféticas fluyendo y gente orando proféticamente, no hay estancamiento, no hay aguas estancadas, no se pueden podrir las aguas porque están fluyendo continuamente. Entonces ese fluir continuamente hace que en esa dinámica del Espíritu podamos continuamente estar en cambios, en novedad de vida, que son ámbitos espirituales. Ahora, usted métase a orar proféticamente y usted va a ver que hay cambios y hay reformas que vienen a través de esa oración. Punto 17. Lo profético de Dios es para enfocar la visión. Siempre que el pueblo de Dios se enfocaba, todo esto tiene Biblia, pero no terminamos más si vamos a la Biblia. Hermanos, cada vez que Dios quería enfocar la visión del pueblo, llamaba a un profeta a decir, le están errando, van por otro camino, es por acá. Y ahí venía el profeta enviado por Dios para decir, bueno, es por acá. Por eso aparece Jesús, que es el testimonio y el espíritu de la profecía. Y él dice, yo soy el camino, es por acá. El que por mí entrare hallará pastos. Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, siempre dando direccionamiento. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano apuntó para otro lado, se desvió, le erró, se descarrió. Tenemos un montón de problemas. Por eso lo profético nos enfoca. La oración profética trae enfoque. La oración profética va a confrontar las distracciones. ¿Cuántos se ofendieron alguna vez que alguien dijo, mira, Dios me dijo que vos estabas distraído? Pero cuando alguien le dijo a usted, me parece que estás distraído, usted dijo, ¿cómo? Me tocaron mi manto de santidad, yo distraído, sí. No, que le vaya a profetizar a uno nuevito, ¿qué me viene a mí a profetizar yo? Y nos saltó todo el orgullo que nos cuesta tanto reconocer. ¿Por qué? Porque cada vez que nos metemos en la oración profética, tiene que venir a quitarte el velo, tiene que venir a enfocarte, tiene que aclarar la visión, pero también va a confrontar tu distracción.
Va a confrontar tu distracción. Y algunos se endurecen tanto, hermanos, que se cauterizan los oídos. ¿Sabe lo que es un oído cauterizado? Que dice la Biblia, ese término, que está cerrado y que es como un vientre estéril. Oído cauterizado es que por más que escuche esa palabra, esa semilla no me puede engendrar. O sea, me pueden profetizar un montón de cosas, pero yo no le voy a dar ni 5. Entonces usted se acerca a alguien que tiene el oído cauterizado, y si no viene el Espíritu Santo para abrir esos oídos, esa persona a usted no lo va a registrar. 19. Lo profético de Dios es para manifestar el orden y el gobierno de Dios. Vea usted, si fuera únicamente lo terrenal, sería re lindo, hermanos, que nos empecemos a profetizar cosas terrenales, emocionales. Y el que está llorando porque se le fue la señora, viene el profeta y dice: el Señor, que tu señora vuelve. ¡Ay! Una caricia para el alma. Claro, porque estaba llorando que se le había ido. Ahora, ¿está mal eso? No, pero no es gobierno y orden en el espíritu. Por eso son ámbitos diferentes. ¿Sí? Alguien que llega cansado porque caminó 20 cuadras, usted le dice: me dice el Señor que te diga que viene tu auto. Y la persona dice: wow, que viene mi auto, qué linda caricia para el alma. Voy a seguir caminando con más entusiasmo. El río, que es el espíritu de la profecía, está por encima de eso. Eso es un nivel muy primario. Y no es que lo quiera ofender ni nada, y si se ofende, gracias a Dios. Pero, hermanos, es algo muy elemental en lo que es el río profético. Está muy hasta los tobillos. Esa profecía es muy de alguien que anda hasta los tobillos, porque ir más profundo tiene que ver con gobierno y orden. Y eso va más allá. ¿Y que no puedo profetizar casa, auto? Sí, profetice todo lo que quiera. Pero el tema es que usted está llamado por Dios para traer orden y gobierno. Orden y gobierno. Usted eso no lo puede esperar de mi ley. Eso lo trae tu oración profética. Orden y gobierno, no lo espere de un presidente, de un gobernador o de un intendente. Orden y gobierno lo trae la iglesia mediante el espíritu de la profecía, mediante la oración profética. Yo conozco gente que se levantaba en la madrugada a orar por la ciudad y ni sabía ni había escuchado esto. Era sencillamente guiado por el espíritu. Era sencillamente meterse al río y reconocer que hay un gobierno y hay un orden sobre todas las cosas. Entonces, estamos en el punto 20. La oración profética va a traer confrontación a las tinieblas. Y esto va a pasar, quiera o no. Uno va a decir: se manifestaron los bichos y yo nunca reprendí. No, esto funciona por lo profético. Es una autoridad, es un gobierno, es un orden que fluye a través de lo que usted ora. El 21 es que lo profético de Dios puede medir ámbitos de adoración. Por eso el Señor le dice a Juan: levántate, toma una caña de medir, mide el templo y los que en él adoran. Te voy a enviar como profeta para que traigas una medida de un ambiente de adoración. Y todo eso, cuando usted está orando proféticamente, la oración comienza a nivelar la atmósfera. La atmósfera, hermanos, yo sé que Dios es un Dios intrínseco y no es un Dios de atmósferas, pero todo lo interno se expresa en lo externo. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy lleno de Dios, todo el lugar donde yo estoy también se llena de Dios. También se puede percibir, también lo puedo sentir. Aunque Dios no es un Dios sentimental, puedo sentirlo. ¿Por qué? Porque lo interno se expresa externamente. ¿Se entiende?
Amén. Entonces la oración profética va a nivelar la atmósfera del Espíritu según el diseño que Dios tenga. Orar proféticamente va a desatar un ámbito de adoración que trae nivelación al que entiende lo que está haciendo y al que no entiende también, porque es una cuestión de convicción y de ministración del Espíritu. Alguien va a decir, no entendí que cantaban porque estaban cantando en lenguas, pero algo sentía adentro que lloré, me reí. Tuve convicción, me arrepentí, tenía ganas de arrodillarme. Bueno, todo eso que le pasa a la gente que no entiende lo que está sucediendo, pero que a ellos le pasa y ellos saben que le está pasando, es porque hay un río profético fluyendo y nivelando ámbitos de adoración. Lo profético de Dios es para edificar la arquitectura del reino. Mire, los profetas como Ezequiel, Daniel, Isaías, son profetas que siempre estaban hablando de medidas, de la casa, del templo, de la limpieza. Todos términos de arquitectura, ventanas, puertas, columnas, planos. Todos términos de arquitectura Dios les daba a los profetas. ¿Por qué? Porque lo profético está súper unido, mire la palabra que usé, súper unido a la arquitectura. Por eso si Dios quiere traer reforma, va a ministrar lo profético, pero es necesario que los profetas entiendan diseño. Dios le dice a Ezequiel, mira esta casa, mira el desorden que hay en esta casa, hay que traer orden, pero primero tenés que ver la arquitectura, mira las puertas, mira las ventanas, mira toda la suciedad que hay. Hablales a este pueblo, si ellos se arrepienten, le vas a explicar toda la arquitectura de la casa. Si ellos no se arrepienten, déjalo. Pero si se arrepienten, explícale las entradas, las salidas, las puertas, los dinteles y todo lo que eso significa espiritualmente. Entonces lo profético está sumamente ligado a lo que es arquitectura. Cuando usted y yo estamos orando proféticamente, ¿qué cree usted que va a pasar? La oración profética va a comenzar a destruir la arquitectura de Satanás y de las tinieblas. Todo se trata de edificación. El sistema está edificando más rápido que nosotros, porque se pusieron más de acuerdo que nosotros. Nosotros todavía nos peleamos entre doctrinas, entre carteles de iglesia, entre pastores, entre que creo en esto y no esto, y la sana doctrina y la sarna doctrina y todo lo demás. Mire, hay un montón de cuestiones, de discusiones que no llevan a ningún lado. Pero cuando usted empieza a orar en el Espíritu, lo profético comienza a destruir todas las obras del diablo. Jesús dijo, yo vine para deshacer las obras del maligno. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted ore, Jesús sigue deshaciendo las obras del maligno. Hermano, las tinieblas no están jugando a ser diablo. El diablo no anda jugando a ver si me sale ser el malo de la película. No, están jugando a nada. Ellos van muy en serio. Y cuando te ven y te levantaste y fluiste y declaraste, ya te marcaron. Ahora, y esto no es para que usted tenga miedo, esto es para que usted sepa que la autoridad que usted tiene es un gobierno mayor que cualquier gobierno de las tinieblas. Ellos pueden edificar todo lo que quieran, con toda la brujería que quieran, pero todo eso se deshace cuando usted y yo oramos proféticamente y la arquitectura del reino de los cielos echa por tierra toda la arquitectura del diablo, sus principados y todos los arquitectos que él tiene trabajando. Amén. Sépalo y créalo. Amén. En el punto 24, la oración profética destruye la arquitectura del diablo y de las tinieblas. Tenemos muchos pensamientos que no entienden la gracia de Dios. Entonces, orar proféticamente hace que usted comprenda que usted es la expresión de la gracia, y si es la expresión de la gracia, hay gente que no se merece que usted ore, pero que usted le va a orar igual. Los profetas expresan la gracia de Dios, por consecuencia, la oración profética trae el río que es el favor inmerecido de Dios
y hasta los que parecen, según el criterio nuestro, que no merecen, le oramos, le bendecimos, los ministramos, porque tiene que ver con el río de la gracia. Los profetas son la expresión de la voz de Dios. Por tanto, toda oración profética que va a traer orden, va a ministrar y nos va a alinear como un solo cuerpo. Son corporativos, hermanos. Este alineamiento es corporativo. No es para un individuo que sobresale el montón. No, somos todos. Por eso es un río. Y yo le dije, vamos a orar proféticamente sin la necesidad de que seas profeta. Es orar proféticamente. El 31 estoy. En el 31 los profetas expresan la paternidad de Dios. Siempre que apareció un profeta expresaba la paternidad de Dios y por eso les llamaban padres. Porque Eliseo le decía a Elías, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. ¿Por qué le llamaban padre los reyes a los profetas? Porque expresan la paternidad de Dios. Entonces la oración profética va a manifestar la paternidad de Dios, el corazón del Padre. Y eso, ¿saben lo que va a suceder? Se va a sanar la orfandad de la gente. Cuando usted ora proféticamente, ¿cómo oramos? A ver, ¿cómo empieza usted? Padre nuestro, ¿o no? Señor mío, papá, acá estamos. Bueno, eso marca la identidad del que te está escuchando. Porque el que te está escuchando dice, le está hablando al Padre. Lo tiene a Dios como un papá. Y todo lo que usted comienza a expresar en ese río profético de paternidad, comienza a sanar la vida de ese que creía que era huérfano, que Dios no lo escuchaba, que Dios lo tenía abandonado, que Dios lo había desechado, y comienza a sanarse el corazón de esa persona con la paternidad de Dios, solo porque alguien está orando proféticamente. Es el corazón del Padre revelado. Entonces la oración profética habla del corazón del Padre. 33, expresan el amor de Dios. La oración profética va a manifestar en palabras el amor de Dios a las personas. Entonces, así como los profetas son la expresión del amor de Dios, es a través de los profetas que Dios dijo, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mis misericordias. Era a través de los profetas que expresaban el amor. Entonces, cuando usted y yo oramos proféticamente, el amor de Dios se expresa y las personas comienzan a entender que Dios los ama, que Dios no los discrimina, que Dios no los condena, que Dios no los está mandando al infierno, que ellos tienen valor en el Señor. ¿Por qué? Porque usted está ministrando proféticamente el amor de Dios. Aleluya. El 35, los profetas son la expresión de la luz. Los profetas son los que traían la iluminación en el entendimiento. Dios le hablaba a los profetas para que ellos profetizaran acerca de la luz, de la gloria, de los destellos. Y eso tenía que ver con que usted y yo, estamos en el punto 36, mediante la oración profética, iluminamos a los oyentes. No solo en el discernimiento del que les hablé antes, sino en que la gente comprende a Dios a través de usted y de mí que estamos orando. El punto 37, los profetas expresan el orden en medio del caos. Cuando había caos, Dios enviaba un profeta y se ordenaba el asunto. Entonces usted y yo, mediante la oración profética, vamos a manifestar y expresar el orden sobre todo lo que está fuera de diseño. Entonces, cuando alguien se corre del diseño, viene el Señor, fluye en lo profético y lo ordena. A veces puedo ser yo el predicador. Amén, me dice la hermana. Pero sí, bienvenido al club de los imperfectos,
que lo único que hacemos es obedecer a Dios y tratar de conocerle cada día más. Amén. Estoy en el punto 39, ya vamos, vamos a terminar. En el 39 los profetas expresan la vida de Cristo. Este es un asunto de Jesús, ¿sí? Jesús es el que expresó la vida del Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Él también dice: yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Los apóstoles después dijeron: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces los profetas expresan la vida del Hijo, son la expresión de la vida del Hijo. Por consecuencia, la oración profética nunca va a glorificar hombres. La oración que es profética nunca va a glorificar hombres. Por eso arranqué hoy diciendo: no lo hagas, somos consiervos, entre consiervos no nos adoramos. El ángel diciéndole a Juan: no me adores. Entonces, hermanos, el río profético nunca va a glorificar hombre alguno. ¿Por qué? Porque está encargado de poner en alto el nombre que es sobre todo nombre, y está encargado de glorificar a Cristo, no seres humanos. Mientras más usted y yo nos metamos al río de Dios, más Cristo será glorificado en medio de nosotros. El 41, los profetas o lo profético expresan las prioridades divinas. Expresan prioridades divinas. Hay prioridades que solo se te revelan cuando estás en el río de Dios. Si no, para vos lo primero van a ser otras cosas. Pero Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadiduras. ¿A qué no sabe usted cuántas veces nosotros ponemos las añadiduras como prioridades? Las finanzas como prioridades, el trabajo como prioridad, el negocio como prioridad, aquello que tengo que hacer, no, que justo hoy tengo que hacer, que acá, cualquier cosa es primero que Dios. ¿Sabe cómo se soluciona eso? Metiéndose al río. Cuando usted se mete al río, Él es lo primero, Cristo es lo primero, el reino es lo primero. Usted no va a tener ninguna otra prioridad que a usted lo distraiga o le robe la atención o le desgaste las fuerzas, porque Cristo se vuelve lo primero para usted. No hay nada fuera de Él, Él es todo. Por eso le dije: no es malo que usted le profetice un auto, una casa o algo emocional o terrenal a alguien. No, no es malo. No hablemos de que eso sea malo o pecado. No es malo ni es pecado. Pero en el río profético usted tiene como prioridad lo eterno, lo divino. Usted profetiza lo que para Dios es primero. El 42, 43, profetas activan la gracia en la gente, y eso es mediante la impartición. Un equipo de profetas ministró a Saulo de Tarso para que se convirtiera en el apóstol Pablo. Él fue ministrado, tuvo que ser aceptado por Ananías, y Dios lo mandó a Ananías: a este que mata gente, persigue a los cristianos, vas a darle una palabra porque yo lo llamé. Y Ananías tiene que ir y orarle a un hombre que andaba persiguiendo a la iglesia. ¿Ves cómo el río fluye a través de la gracia? Saulo no se merecía una oración del profeta Ananías, pero como no es por merecimiento sino por orden y gobierno, entonces Ananías fue y le declaró la palabra, le dijo: hermano Saulo, nuestro Dios te ha llamado. Eso, hermanos, significa que los profetas activan esa gracia en la gente, y la oración profética va a ministrar y va a establecer la gracia de Dios en un orden sobre las personas. Entonces, cuando nosotros oramos para alguien que va a hacer un viaje, alguien que va a ir, alguien que va a predicar, alguien que
que va a ser establecido como pastor, es eso, sumergirlo al río y desde el río profético hablar todo lo que Dios va a hacer o hace o quiere hacer con esa persona. ¿Se entiende? Si hubieran analizado qué profetizamos a Pablo, que se arrepienta, a Saulo, ¿qué le profetizamos? Entonces ya no es por conceptos, es por el río. Punto 44, la oración profética ministra, establece la gracia sobre la gente. El 45, y ya estamos terminando, quedan 2. Los profetas profetizan por encima de una genética de rebelión, por eso no podemos mirar lo que está delante. Cuando Samuel, el profeta, fue a orarle a uno de los hijos de David, lo vio de buen porte y dijo: este tiene que ser, este tiene una cara de ungido. Veo que nosotros le miramos la cara y ya, mirá qué cara de ungido. Y Samuel dice que tenía el aceite estaba a punto, había levantado ya para ponerle el aceite, y Dios le habló y le dijo: Samuel, ¿qué estás haciendo? Y Samuel dice: lo voy a ungir. No es este el que... No es ese. ¿Cómo, Señor, no es ese? Si yo estaba seguro que era este. Mirá el porte que tiene. Samuel, yo no miro lo externo de las personas, miro lo interno. Vos estás viendo con ojos naturales, Samuel. Te tengo que corregir, profeta mío. Estás mirando lo externo, no estás viendo adentro. Ese no es. Mire qué reprendida. Y muchas veces nos ha pasado que hemos juzgado según nuestro prejuicio. Hemos juzgado según la apariencia de los que entran. Y muchas veces hasta le hemos profetizado conforme a lo que me imaginé que tengo que decirle. Y no es así. En el río de Dios, la oración profética no mira lo exterior, sino lo que Dios está viendo en lo interior. ¿Sabe cómo se afirma la identidad de alguien? Cuando usted le habla lo que Dios está viendo de esa persona, no lo que ven todo el mundo. Si todo el mundo ya le dijo que era fracasado, todo el mundo ya le dijo que no servía, las experiencias que estuvo en la vida lo traumaron, viene a buscar la voz de Dios y encuentra condenación, que deje de pecar, que deje de hacer esto, que se vaya para allá, que esto, que lo otro, pura condenación. Hermanos, ¿usted cree que esa gente sale ministrada? Entonces es muy importante saber esto. La oración profética no mira lo exterior, sino lo que Dios ve. Los profetas de Dios en este tiempo, profetas de la gracia, van a entrar en las casas y serán como ángeles enviados. Serán ángeles enviados. Prepárese para que Dios los mande a algún lugar como un ángel enviado, con una palabra, con una respuesta, con una oración, con un río, con unas aguas. No para que la gente te adore, ya dejamos claro ese tema, sino para que Dios sea glorificado en esa familia, en esa casa, en ese matrimonio, en ese lugar. El 48, la oración profética es la oración de los enviados. Los enviados. Usted es enviado, por lo tanto se vuelve una oración de autoridad. Amén. No buscan su propia gloria. Los que fluyen en este río no buscan su propia gloria, no hablan de sí mismos para exponerse como modelo, no son autorreferenciales para mostrarse en perfección.
No edifican pirámides, entienden el cuerpo. Fluyen corporativamente, no discriminan. No está uno en la punta y todos los demás abajo. Somos cuerpo. No buscan ganancias deshonestas o finanzas como el espíritu de Balaam. Balaam es un espíritu que ataca a todo lo que quiere moverse en el río profético, porque Balaam era un profeta. Entonces pretende contaminar poniendo intereses y ganancias financieras deshonestas. Los que están en este río no manipulan según la destreza como Jezabel, sino que están confrontando continuamente la manipulación para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo. No generan rebeldía. Esto es tan importante lo que estoy diciendo. Más allá de que esto es para una escuela de profetas maduros, yo creo que usted tiene la madurez para entender lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque si estamos orando proféticamente, no puedo, por lo que estoy diciendo, generar rebeldía en la persona que me está escuchando. Es muy lamentable, pero el espíritu de Coré está en muchos lugares. Y yo le he dicho a algunas personas que me han dicho, voy allá, fulano de tal. Ojo, porque ahí te van a poner en contra de tu autoridad, de tu líder. Te está diciendo que ese no es tu lugar, que tenés que salir, que te tenés que ir, que tenés que moverte. Hermanos, el Espíritu de Dios no anda desmembrando el cuerpo de Cristo, descuartizando el cuerpo. Por lo tanto, el espíritu profético, cuando estamos fluyendo en el río, no puede ministrar el espíritu de Coré para que quede rebeldía por los lugares donde pasamos. Deje que el Espíritu Santo haga, que el Espíritu traiga convicción. No practican artes mágicas como Simón el mago. Nos movemos en un ámbito profético que no somos Simón. Dame ese poder para ver que alguien se asombre con mi poder. Ese es Simón el mago. Dame que yo pueda adivinar el número de DNI de la gente. Que yo pueda decir y todos queden sorprendidos. Ese es Simón el mago. Y todo el mundo piensa que ese es el gran poder de Dios. Y es que lo profético fue arrastrado al error. Entonces, si no está Balaam, si no está Jezabel, si no está Coré, está Simón el mago. Y empiezan a engañar con mentiras. Entre nosotros no va a ser así. Amén. Si Dios lo está hablando, es porque Dios está alineándonos. Si Dios está alineando tu oración, entonces ahora que ya está predicado, tengo la autoridad moral para corregirte. Y si te escucho orar en alguno de estos bichos, me voy a acercar y te voy a decir, eso es de Balaam, eso es de Jezabel, eso es de Coré, eso es de Simón el mago. Ahora usted tendría que estar alegre. Que alguien te corrija es para alegría, para que no vivamos en el error. Imagínense que lleguemos delante de Dios y Dios diga, mira, nunca te conocí. Uy. Entonces acepte la corrección. Amén. Amén. Y a todos los que escucharon por internet, igual, alguien va a corregir. Porque una vez que sabemos la verdad, el que sabe lo bueno
y hace lo malo, es pecado. Si sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado igual.